Spending money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change. Come on. Pop a bottle, about to make it rain. Let me give you something now to celebrate. Come on. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good, good, good. Oh, 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 I just feel so good. I see the world through my thrift store shades, rose-colored lenses and a fake gold frame. Come on. Playing old rock songs on an air guitar, posing for your picture like a superstar. Yeah, come on. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good. Hola, buenos días a todos. Espero que me escuchan bien. Vamos a empezar entonces este webinar. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a la oficina de Campus France en Perú, Campus France en Colombia, a todos nuestros socios en Colombia y en Perú que han compartido este evento, a nuestro representante Stefan B. en Colombia, que está presente en este chat. Vamos a les voy a presentar cómo se va a organizar este webinar. Se va a organizar básicamente en tres partes. La primera voy a hablar yo para presentarles la escuela de IMT Minalbi. Después estoy acompañado con Juliana y Javier, que están acá conmigo. Son dos estudiantes colombianos que están haciendo su práctica en este momento y nos van a dar su testimonio. Ups, esperen, se les voy a mostrar. Ahí están con nosotros. Y al final vamos a tener una sesión ruedas de preguntas, las cuales vamos a tratar de contestar todas, o lo máximo que podamos. Entonces les voy a pedir el favor de no empezar a redactar las preguntas, sino esperar hasta la última parte para poder hacerlas y contestar a todas, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿me escuchan bien, cierto? Voy a esperar. Pareciera que sí. Perfecto. Súper. Muchas gracias. Bueno, entonces empecemos. IMT Minalbi, como ya lo saben, es una escuela de ingeniería en Francia y esa es la escuela que les voy a presentar. Primero empecemos por el inicio. Albi. Seguramente nunca han escuchado de Albi. Albi es una ciudad en el suroeste de Francia, una ciudad muy pequeña. Cuando yo cuento cuántos habitantes tiene Albi, los estudiantes generalmente en Latinoamérica quedan muy sorprendidos que una ciudad tan pequeña tenga una escuela y una universidad. Albi tiene 80.000 habitantes, el área urbana. La ciudad en sí tiene 55.000. O sea que es una ciudad muy pequeña. Pero no es porque es una ciudad muy pequeña que uno se aburre en Albi. Siempre hay cosas por hacer en Albi. Y después dejaré la palabra a nuestros estudiantes que nos podrán confirmar si sí o no hay muchas cosas que hacer en Albi. Albi es, como lo pueden ver acá, en el suroeste de Francia, cerca de una ciudad que es famosa, que es la cuarta ciudad de Francia, la ciudad de Toulouse. Estamos ubicados a unos 45 minutos, una hora de Toulouse. Toulouse es famoso por ser la ciudad, la capital europea de la industria aeronáutica, como lo pudieron ver en los testimonios que presenté anteriormente. En Albi siempre hay cosas por hacer, es una ciudad hermosa, es una ciudad clasificada al Patrimonio Mundial de la UNESCO
Es una ciudad con muchas actividades. Tenemos el Festival de Teatro Actea, por ejemplo, que es un festival a nivel europeo, pero organizado por estudiantes de la Escuela de Minas de Albi. Tenemos el Festival Postguita, que agrupa a unos 25.000 espectadores cada año, menos este año, obviamente, por razones de la crisis sanitaria, pero volverá a empezar el año entrante con todos los artistas que estaban planeados este año. Y, como les decía, entonces la ciudad es Patrimonio Mundial de la UNESCO y tiene es una ciudad muy dinámica, tiene buen dinamismo. Uno puede hacer cualquier tipo de deporte en Albi, hay muchas actividades culturales, muchos festivales, y eso lo podrán descubrir cuando estarán acá. Ahora hablemos de nuestra escuela. Primero, ustedes notarán que yo no hablo de universidad, sino de escuela. Es que hay una diferencia en Francia entre las escuelas y las universidades. Si un estudiante quiere estudiar ingeniería, es muy probable que se oriente hacia una escuela y no una universidad, porque las escuelas son las que históricamente tenían las formaciones de ingeniería. Nuestra escuela tiene 1.024 estudiantes, lo cual es muy poco si lo comparamos con la mayoría de las universidades en las cuales ustedes están estudiando, pero en realidad no podemos hacer esa comparación así de manera tan sencilla. En realidad, las escuelas de ingeniería, primero, como su nombre lo indica, solamente se dedican a ingeniería, y su segunda particularidad es que no otorgan el título de bachelor, de pregrado, solamente otorgan título de posgrado. Entonces, cuando queremos comparar nuestra escuela con una universidad, en realidad no se puede, porque en las universidades se dan otras materias y se dan pregrado también. Entonces, es mejor compararnos con la Facultad de Ingeniería y la parte posgrado. Y generalmente nos damos cuenta que las universidades, por tan grandes que sean, como la UNAL en Colombia o la PUCP, la UNI en el Perú, finalmente llegamos a esas cifras más o menos cuando miramos el tamaño de estudiantes, el número de estudiantes en la Facultad de Ingeniería, en la parte de posgrados. ¿Cuáles son los datos interesantes que pueden ver acá? Primero, somos una escuela muy joven, creada en 1993. Celebramos nuestros 25 años hace 2 años, es muy reciente, y es una escuela que ha ido creciendo. Es una escuela que en su nombre tiene la palabra minas, pero que ahora de hecho no tenemos ninguna formación relevante con la industria minera. Entonces, ¿por qué? Porque históricamente en Francia las escuelas de minas eran las escuelas que tenían que apoyar el crecimiento económico, el desarrollo económico del país, porque las minas hace 2 siglos eran el motor de la economía de Francia. Hoy en día ya no tenemos minas en Francia, sino que tenemos otras industrias. Entonces, esas escuelas se han ido creando y se han quedado con el nombre de minas. Esas escuelas pertenecen al Ministerio de Industria y de hecho nosotros somos la escuela de minas más joven y la única que ha sido creada después del cierre de las minas de Albi. En 1993 cerraron las minas en Albi y el Estado decidió construir una escuela de minas para poder dedicarse y acompañar, la industria que necesitaba ingenieros en las áreas más novedosas. Esas áreas eran las áreas de la industria aeronáutica y la industria farmacéutica. Tenemos un 24% de estudiantes que son internacionales y la tasa de empleabilidad es del 86% a los 2 meses. Hoy les voy a presentar cuáles son las opciones que tenemos. Vamos a hablar del diploma de ingeniero, pero yo creo que es mejor que Juliana y Javier nos hablen del diploma de ingeniero ahorita porque ellos es lo que están estudiando, entonces yo voy a enfatizar más en la parte de maestrías, porque el título del webinar era que en Francia, a pesar de ser en Francia, uno sí puede estudiar en inglés. Tenemos 5 maestrías dictadas 100% en inglés y una maestría especializada en inglés. Una French Summer School que, como su nombre lo indica, se dicta en francés, y los programas de doctorados que se pueden dictar en francés o en inglés. Empecemos entonces con el campus de la escuela, pero como lo pudieron ver en los videos, es un
Es un campus al estilo norteamericano, digamos, estamos un poquito en las afueras de la ciudad, pero la ciudad es tan pequeña que para ir de las afueras de la ciudad, es decir, del campus hasta el centro, uno demora más o menos 15, 20 minutos. Y los estudiantes, la gran peculiaridad de nuestra escuela es que la mayoría de los estudiantes se alojan dentro del campus. O sea que tienen literalmente las aulas de clases a 3 minutos a pie de su dormitorio. Quiero contarles también que Campus France ha establecido un sello de calidad para acoger a los estudiantes internacionales. Eso fue el año pasado. Y nosotros obtuvimos este sello con 2 estrellas por la calidad del acogimiento a los estudiantes internacionales. Trabajamos mucho con nuestros estudiantes internacionales, los mimamos mucho, la verdad, les ayudamos con muchas cosas, los vamos a recoger al aeropuerto, los ayudamos con la apertura de la cuenta bancaria, como lo pueden ver acá, con obtener la SIM card, incluso tienen un cóctel de bienvenida en la alcaldía con el alcalde, lo cual no es para cualquier persona. Entonces ustedes están muy bienvenidos y los tratamos muy bien. ¿Por qué los tratamos muy bien? Porque la mayoría de nosotros ya hemos vivido una experiencia en el exterior, sabemos cómo es vivir en otro país, perder todos sus marcas y estar en un contexto totalmente nuevo. Entonces sabemos cómo es y por eso los acompañamos. Entonces, el programa de ingeniero, no me voy a extender mucho sobre ese programa hoy, pero si tienen preguntas, de todas maneras, al final me las pueden hacer y al final también les voy a dejar mi correo electrónico para que nos puedan hacer las preguntas que quieran. El diploma de ingeniero es un programa 100% en francés que otorga el título de ingeniero, el cual, aunque no se llame maestría, equivale a una maestría. Ese programa normalmente dura 3 años y tiene 3 prácticas. Digo normalmente porque la mayoría de los extranjeros que entran en este programa es después de haber cursado un pregrado y entran para los 2 últimos años. Y uno debe escoger una carrera dentro de las opciones siguientes: ingeniería en biosalud, energía e ingeniería ambiental, ingeniería avanzada de materiales y estructuras e ingeniería industrial. Ahora hablemos de las maestrías dictadas en inglés, que eso es una novedad en Francia, aunque ya tienen 4 años esas maestrías. Son más bien poquitas las instituciones que proponen formaciones 100% en inglés, aunque este número va creciendo. Entonces tenemos varias maestrías que generalmente duran 2 años, que incluyen un semestre de práctica remunerada, si se hace en Francia, clases de francés y alojamiento entonces, en el campus, como cualquier otro estudiante, y un ambiente internacional y multicultural. Esas maestrías son las siguientes: la maestría Aeromat Innovation para Aerospace Material Design, Manufacturing and Innovation Management, la maestría especializada AMPAS, la maestría Scale, que es acerca del Supply Chain and Lean Management, la maestría AdFarming, perdón, Advanced Pharmaceutical Engineering, y la maestría BUM, para Biomass and Waste for Energy and Materials. Empecemos con la maestría Aeromat. Aeromat es una maestría que llevamos a cabo con otra institución del Institut Telecom, es la escuela IMT Business School, y con un programa de Airbus que se llama el Airbus Global University Partnership Program. Esa maestría dura 4 semestres y es al cruce de las ciencias de materiales, ingeniería aeroespacial, aeronáutica y el management de la innovación. Esa maestría, como les decía, y de hecho les voy a decir desde ya que estas maestrías van a abrir en 2021. En 2020 tenemos muchos problemas por lo que saben, entonces las maestrías en este momento las estamos considerando para septiembre de 2021. Esa maestría empieza en Albi, el primer semestre. El segundo semestre se hace en la ciudad de Évry, una ciudad que queda al sur de París. Y después los estudiantes se regresan para otro semestre, un tercer semestre en Albi y un cuarto semestre, que es semestre de práctica, y en realidad uno puede hacer la práctica donde quiera, en el país que uno quiera. Lo pueden ver acá. Esa maestría entonces vale 18.000 euros los 2 años.
para los candidatos no europeos. La misma maestría para los candidatos que tienen ciudadanía europea vale 10.950 euros y uno puede aplicar en cualquier momento. ¿Cuáles son los documentos que uno necesita presentar para aplicar a esa maestría y en realidad para cualquier otra maestría? Primero, tener el perfil adecuado, es un perfil relevante con los estudios de la maestría y presentar los documentos siguientes: la hoja de vida, las notas que uno obtuvo del pregrado, el diploma, si ya se obtuvo. En caso de que no tengan todavía el diploma como tal, las notas bastan. Una carta de motivación, eso es un aspecto muy importante que muchas personas olvidan y a veces lo negligen, pero no, es de pronto lo más importante. Copia del documento de identidad, una carta de recomendación y un certificado de inglés. Ahí ponemos opcional, porque es opcional en caso de que ustedes hayan seguido un pregrado en inglés, pero si han estudiado en Colombia o en Perú en un pregrado en español, entonces deben presentar un TOEFL o el IELTS. Los gastos de candidatura son de 50 euros y los resultados de admisión se entregan en promedio en 2 semanas. Tratamos de hacerlo más rápido posible para que los estudiantes tengan su respuesta rápida. La maestría AMPAS es una maestría que dura un año. De hecho, no es una maestría, es una maestría avanzada o especializada. Uno puede aplicar a esa maestría si ya tiene una maestría o si tiene 3 años de experiencia laboral en el área. Es un programa que tenemos en cooperación con ISAE Supaero, una institución una escuela de ingeniería en Toulouse, y básicamente el 70% de las clases se dan en Albi y el 30% en Toulouse, más o menos. Y nosotros gestionamos para que puedan tener un bus que los recoja desde el alojamiento en Albi hasta el salón en Toulouse. Es para dominar los aspectos de producción en la industria aeroespacial. Y los precios entonces para esa maestría son de 9.500 euros a 15.000 euros, según si están patrocinados o no por una empresa. La maestría Scale, que es acerca de Supply Chain and Lean Management, esa maestría es muy interesante porque se da también en cooperación con otra institución, pero esta vez no es una escuela de ingeniería, sino una escuela de negocios. Entonces, como lo pueden ver, Lean Management es al cruce de la ingeniería y del management. Entonces, trabajamos de la mano con esta institución, Toulouse Business School. Dura 3 semestres y tienen también clases en Toulouse, algunas clases en Albi. Los ayudamos para gestionar los desplazamientos entre las ciudades. Y esta maestría les permite obtener 4 certificados internacionales que están incluidos dentro de la maestría, dentro de los cuales está el Yellow Belt de Lean Six Sigma y otros que les puedo detallar pero por correo, más bien. Los tuition fees, los gastos de matrícula para esta maestría son de 18.000 euros para los 3 semestres. Esta es una maestría que no dura 2 años, sino año y medio. La maestría Ad Farming, que tiene que ver con la ingeniería farmacéutica, porque si bien en el suroeste de Francia y la ciudad de Toulouse solemos relacionarla con la industria aeronáutica, pocas personas saben que en el suroeste de Francia también es muy fuerte la ingeniería farmacéutica. Entonces esa maestría dura 4 semestres, los 3 primeros semestres se hacen en Albi y el último nunca se hace en Albi porque en general pues, se hace la práctica en otras partes. Entonces la práctica la pueden hacer en cualquier país del mundo. Y vale también 9.000 euros por año. Y pueden aplicar cuando quieran. Y en fin, la maestría BIOEM, porque la gestión de la biomasa, la energía, los desechos para crear materiales y energía es una de las grandes fortalezas de nuestra escuela y por eso montamos una maestría sobre la valorización y tratamiento de desechos, sobre las energías renovables y la maestría perfecta si quieren ser como consultor ambiental. Process Engineers
project engineers, consultante medioambiental o investigador en el área. También dura 4 semestres, 3 semestres en Albi y un semestre de práctica. Y tiene el valor de 9.000 euros por año. El internacional en Albi, de un vistazo. Como les decía al inicio, tenemos un 24% de estudiantes internacionales, 30 nacionalidades en el campus en promedio y 150 socios internacionales. Cada año organizamos varios eventos, dentro de los cuales está la International Week, la French Summer School y otros que vamos a organizar más. El campus son 22 hectáreas y literalmente uno puede vivir en el campus sin casi nunca salir del campus. Los estudiantes tienen su alojamiento en el campus, un restaurante universitario, las aulas de clase, obviamente, y gimnasios. Todo eso, y la Maison des Élèves, que es un lugar que alberga todas las asociaciones de estudiantes del campus. Entonces, los estudiantes pasan mucho tiempo en el campus y no pasan tanto tiempo en la ciudad a veces. Las residencias, que es el siguiente punto, tenemos en realidad 4 residencias. Una está dentro del campus y 3 otras están dentro de la ciudad. Lo que es muy importante y que deben saber, es una de nuestras grandes fortalezas también, es que cuando ustedes están admitidos en Minalbi, ya tienen acceso a una residencia. Esa residencia vale entre 250 y 350 euros mensual, pero ya se las reservamos. Con un simple correo nosotros les reservamos la residencia. Eso es, como les decía, es una gran fortaleza porque en las universidades muchas veces es muy difícil conseguir alojamiento porque las universidades, al ser tan grandes, no tienen tantas residencias. Aquí les dejo unas imágenes de algunos egresados o estudiantes que están a punto de terminar sus estudios. Pues está Andrea, por ejemplo, ella está haciendo su práctica en Onera, en Lille, en el norte de Francia. Está Angélica, que está haciendo su práctica en Airbus Helicóptero en Marsella. O Susana, que está haciendo su práctica ya en Airbus Operation en Toulouse. Ahora, acá está mi correo. Yo les voy a dejar la palabra a Juliana y Javier. Entonces ya, normalmente, ya pueden hablar Juliana y Javier. Yo les debo contar un poquito de su experiencia en Albi, cómo ha sido. Hola, buenos días. Mi nombre es Juliana. Mi nombre es Javier. Nosotros hicimos el doble diploma en Albi. En estos momentos yo estoy haciendo mi práctica en Toulouse. Estoy en Airbus Commercial. Por el momento estoy terminando mi práctica. Yo hice lo mismo. Hice también IMAS, que fue la parte de materiales pues, avanzados y estructuras, pero yo me enfoqué más en la parte espacial y pues estoy haciendo en estos momentos mi práctica en Países Bajos, pero estoy aquí en Toulouse por las cosas del coronavirus y pues nos ha ido muy bien por ahora. Los dos hicimos el doble diploma, como lo dijo Alexis, lo hicimos fue con el máster, que es el diploma ingeniero, que son los estudios que hacemos con los franceses, que es un poquito diferente el máster internacional. Esta maestría la hicimos un convenio con nuestra universidad y fue por eso que empezamos en Colombia y ya terminamos aquí nuestros 2 años. Pasamos el año y medio en Albi. Como le dijo Alexis, tienes todas las residencias, la verdad la facilidad es mucha, el gimnasio es gratuito, entonces lo pueden utilizar cuando quieran. En el campus hay mucha vida, hay muchas cosas para hacer. Como dijo Alexis, hay ciertas asociaciones que realizan muchas actividades durante el año, entonces realmente cada semana ellos tienen una actividad nueva para hacer, cosas para hacer, y más cuando se comienza. Si quieren, no sé, si tienen alguna pregunta, pueden ir poniéndola en el chat. Si quieren hacer algo de su experiencia en Albi.
Y Juliana, Oh, Javier, porque yo hablé mucho de las maestrías en inglés, ustedes, ¿cuáles son las grandes diferencias que ven entre las maestrías en inglés y la formación que están siguiendo en francés? Bueno, la diferencia, la más gran diferencia es que la maestría en francés es para la parte de ingeniería generalista, entonces el primer año es mucho más generalista y el segundo ya es con la énfasis que tú escoges. Por ejemplo, nosotros éramos de materiales y yo escogí la parte de manufactura. Entonces, en mi segundo año yo tuve clases con los máster especialicé y con los aeromat del máster en inglés. Entonces, el segundo año son muy similares, la verdad, vemos materias súper similares, pero el primer año, que es el francés de nosotros, sí es completamente diferente porque es mucho más generalista, vemos desde electrónica hasta marketing, es completamente generalista el primer año y el segundo ya sí es especializado. sí, o sea, el primer año, la verdad, es un poco diferente porque, digamos, por ejemplo, nosotros en Colombia hicimos toda la parte de ingeniería aeronáutica, entonces cuando llegamos aquí el primer año fue un poquito como que, wow, stop, y tú necesitas saber un montón de cosas sobre, digamos, marketing, que es importante, sobre gestión económica, que es súper importante también saberlo, digamos, en este tiempo, porque no solamente es números y números y números, entonces pues es importante también tener esas nociones de cómo, digamos, manejar gente, cómo trabajar con equipos, y es importante también tener eso. Ya el segundo año yo hice algo diferente a lo que hizo Juliana, que yo me fui más por la parte de, aquí le dicen bujo de tú, que es R&D, entonces es Research and Development. Entonces yo me fui más por la parte, digamos, de saber cómo hacer una simulación de estructuras, y me enfoqué en la parte espacial. Entonces pues es un poquito diferente todo lo que, pues, a lo que ella hizo y todo lo que yo hice. Entonces yo me la pasaba todo el tiempo en el computador haciendo simulaciones, pero era muy bacano. O sea, Y yo también en el segundo año tuve la oportunidad de tener muchas clases con el máster internacional, con los Aeromat, y tuvimos la oportunidad de tener muchas clases con gente de la industria. Muchos ingenieros de Airbus nos dieron clases especializadas en compuestos. Vimos muchas clases de énfasis en aeronáutica con ingenieros Airbus. Y la verdad me pareció de lo mejor en la formación porque es muy diferente recibir la formación de una persona que ya está en la industria y más que son ingenieros Airbus. Fue lo mejor y eso hacía parte del máster internacional. sí, Hablamos más de Aeronaut porque somos de materiales, Sí. entonces no podemos decirles mucho sobre las otras maestrías. por ejemplo, les voy a decir algo sobre, digamos, personal, sobre la formación mía que tuve aquí en la parte espacial. Es que tuve un astronauta que estuvo dándome clases durante casi mes y medio, y es algo que pues, no lo vas a encontrar todos los días, o lo vas a encontrar, digamos, en cualquier universidad. O sea, que un astronauta te dé clases es algo súper diferente. Entonces, Son para que vean oportunidades como la que, magnitud a lo que pueden llegar a obtener aquí en conocimiento. si alguna de las preguntas que Juliana, Javier, yo voy a poner las preguntas enseguida, pero antes de empezar con esas preguntas, yo les tengo una, porque hay algo que es muy particular en la formación de ingenieros, son las prácticas, porque ustedes ya tuvieron 2 prácticas. Entonces, sí. cuéntenos cómo fue el proceso de búsqueda, cómo fue, incluso porque les tocó la práctica en plena crisis del COVID, entonces, cómo fue, cómo pasó todo. Sí. Bueno, la práctica de M1 nosotros la encontramos en la misma empresa, y fue algo súper casual porque fueron los primeros días que estábamos, digamos, tomando las clases en la escuela. Entonces fuimos a una reunión de startups, que son empresas que apenas están comenzando, digamos, con business y con esas cosas, y nos encontramos con un señor que pues nos vendió la idea de su empresa súper, súper bien, y la verdad está haciendo cosas súper bien. Entonces, la primera práctica lo logramos hacer con una empresa pequeña, en la cual pudimos hacer demasiadas cosas, cosas de diseño, hicimos estudios de marketing, hicimos, ¿qué más hicimos? Nos dejaron con las impresoras 3D, Sí, trabajamos mucho con las impresoras 3D. el laboratorio. Y ya en el segundo año queríamos entrar a una empresa grande y el proceso de búsqueda, lo que hace la escuela es que buscar trabajo hace parte de tu formación, entonces es más bien tu tarea. Entonces, la verdad que, ¿en qué nos ayuda la escuela? En revisarnos la hoja de vida, el CD, en revisarnos la letra de motivación, la carta, La carta de motivación. carta de motivación. Sí. ¿Qué di?
Sí, la carta de motivación, la que dijo ahorita Alexis, que es muy importante aquí en Francia, y ya, el proceso cómo es, empezar a postular, buscar empresas, en qué empresas estás interesado. Nos ayudan también un poco en la formación en las entrevistas, en cómo presentar entrevistas. Yo sé, por ejemplo, que los máster internacional recibían también ciertas formaciones porque como la mayoría reciben las clases en inglés, hay algunos que no poseen las mejores habilidades en francés, entonces recibían formaciones específicas de cómo presentar estas entrevistas. ¿Cómo es el proceso? Postular hojas de vida, postular en las empresas que no le gustan, postulamos y la verdad los dos queríamos entrar a Airbus, él estaba realmente seguro que quería el sector espacial, el sector que más me gusta a mí es el sector aeronáutico. Postulamos, yo pasé a Airbus, pasé las entrevistas. Es tener mucha paciencia, la verdad, sí. ¿sabes? Tener mucha paciencia, porque, por ejemplo, yo obtuve mi práctica la última semana, digamos, límite, entonces, pero eso era porque yo quería entrar a la parte espacial y en Airbus, que es una empresa, digamos, la más grande aquí en Europa, en la parte espacial, entonces es tener mucha paciencia. Igual, o sea, el proceso de búsqueda es un poquito difícil, no podemos decir que no es fácil porque todo lo tienes que hacer tú y digamos nosotros hicimos muchas postulaciones, pero es porque hay que hacerlo, o sea, no puedes hacer una, dos, tres postulaciones y que no te aceptaron y solamente parar, no, tienes que seguir postulando porque tú viniste acá es hacer lo que te gusta y entonces si estás postulando en una parte y quieres quedar allá, tienes que seguir luchándola porque pues, y también mostrar su perfil internacional, por ejemplo, hablo de Airbus Commercial, el tener un perfil internacional, el ser extranjero y venir a otro país a hacer sus estudios, la verdad ayuda mucho, muestra mucho interés de tu parte, muestra que tienes un perfil realmente internacional, que quieres salir de tu zona de confort. Eso ayuda mucho. Para responder la pregunta que están haciendo, somos de la UPB, de la Pontificia Bolivariana de Medellín, y el convenio deberías contactar de tu universidad la Oficina de Relaciones Internacionales. El nuestro consistía en realizar los estudios hasta el octavo semestre y realizar 2 años más de estudios acá. También realizamos la French Mover School, que es el curso de francés. Fue una super oportunidad, una experiencia genial. No, conocimos mucho en la región, salíamos mucho a pasear. Sí, durante la French Summer School, lo que eran cada jueves y viernes, yo me acuerdo que nosotros salíamos a lugares diferentes y nos llevaban a hacer kayak, a conocer diferentes ciudades. Conocer la cultura, pueblos, los festivales que habían, la comida porque es muy diferente. Los viñedos, es algo súper bien, quesos. Más la formación en francés, obviamente. Lo del requisito es como Alexis lo dijo, yo creo que Alexis lo respondería mejor. Sí, yo si quieren lo voy a contestar acerca de esto. Este requisito, haber terminado la universidad en Colombia o no importa en qué semestre uno vaya, depende bajo cuál modalidad vas a ir. Por ejemplo, si vas en intercambio de 6 meses, no importa que hayas terminado la universidad. Puedes estar estudiando en Colombia, no hay problema. Siempre y cuando tengamos un convenio con tu universidad, podemos hacer un intercambio. Las doble titulaciones, si es es otra opción que te permite ingresar en nuestra escuela sin haber terminado la universidad. Depende también de en qué universidad está, pero típicamente el perfil de Juliana y Javier, que ellos terminaron sus 4 años en Colombia, 4 años en Colombia, y después vinieron a Francia para cursar 2 años y ya están que se gradúan. Entonces, no, se gradúan, perdón, del pregrado en Colombia y del título de ingeniero en Francia. Entonces, es doble titulación. Otra opción es terminar tu carrera en tu país, en Colombia o en Perú, y después ingresar a la universidad. Tengo una pregunta para ustedes. Sí. No, esperen, esta. Sí, yo me gané la beca, la Bus Eiffel. Esta beca realmente es una de las mejores para estudiar acá. ¿Cómo se aplica? Primero tienes que haber sido aceptado en una escuela o una universidad francesa y es la institución quien te postula. Debes tener un perfil muy bueno para poder postular, ya que es un concurso internacional. La gente que gana es desde China, desde Latinoamérica, Estados Unidos, es un concurso internacional.
Entonces lo que tienes que hacer es haber sido ya aceptado en una universidad o escuela francesa y desde ella puedes postular para una beca. ¿Qué otro tipo de becas existen? También hay otras universidades de Colombia. Por Está la ejemplo, Erasmus también. perdón, para las maestrías hay varios tipos de becas, hay las becas EUR y también pueden tener posibilidad de financiación desde su país de origen con Futuro para Colombia o por una beca para el Perú. Y otra pregunta para ustedes, ¿los costos que se ofrecen en las maestrías cubren los costos de residencia y todo lo demás? Juliana No, Javier, les dejo contestar. el costo de la maestría es el curso, las residencias son por aparte, pero la verdad, el costo de residencia es muy bajo. Ahorita, pues, ahorita que estamos realizando las prácticas y salimos a otras ciudades, los costos de residencia son muy bajos. Aparte, reciben una ayuda del Estado, que es la CAF, que como extranjeros la pueden recibir, y eso ayuda a pagar la residencia y realmente no es muy caro. Sí, porque en la residencia tú tienes todo incluido. Pues tienes el Internet, internet, agua, luz, tú tienes pues tu cocina y en tu cuarto también, entonces tienes todo incluido. O sea, la verdad no es para nada costoso vivir en la escuela. y aparte estás en Albi, entonces no me cargo costos aparte, pues lo que vayas a consumir, la comida, la residencia que viene todo incluido, y ya Juliana cuando... Javier, nosotros, yo suelo decir que uno siendo estudiante para vivir en Albi necesita unos 650 euros mensual. Sí, ¿Qué la verdad opinan de sí. eso? Por ejemplo, porque yo no tenía beca y yo la verdad mensualmente me gastaba entre 600, 500 a veces. hubo a veces que me gasté 500 y eso que, por ejemplo, yo pues consumo proteína y hago ejercicio y todo, entonces pues no me lograba gastar demasiado dinero. Pues ya Porque, si uno salía por ahí y otra cosa, pero la verdad aún saliendo pues con los amigos y que no tomarse una cervecita, no era costoso. No. Eso es una pregunta que todos tienen, me imagino, los costos y es muy normal porque obviamente estudiar en Francia y estudiar en cualquier parte es una inversión. Entonces, además de los costos de matrícula, sí deben considerar esos 600 euros mensual. Lo bueno es que muchos nos van a preguntar sobre becas. Hay posibilidades de becas, pero digamos que cuando ustedes están aceptados en Francia ya tienen muchas, digamos, becas indirectas que se aplican de manera automática. Por ejemplo, lo que decía Juliana, lo del subsidio de alojamiento, en realidad van a pagar, por ejemplo, 350 euros de alojamiento, pero van a recibir un subsidio de 120 euros mensual o 150 euros mensual. También tienen en el restaurante universitario, realmente pagan solamente el 20 o el 30% del costo real de la comida y hay 3 euros muchas por comida. ventajas al ser estudiante en Francia. Así que los costos bajan mucho y además, ustedes me confirmarán si es verdad, pero las prácticas cuando uno habla francés son remuneradas, entonces durante por lo menos 6 meses van a recibir un sueldo que les permite vivir bastante correctamente. Sí. Sí, si consiguen la práctica en Francia, son obligatorias pagas y el mínimo que les pueden llegar a pagar son 600, En el primer, 700. en el primer stage, en el stage de M1, lo mínimo que te pueden pagar son 650. Ya cuando No, estás en general, sí, te pagan en ese, general. la verdad no sé. Ya depende de la empresa que pides, ya te pueden pagar Depende, más. y hay muchas empresas que pagan más. Por Sí, ejemplo, hay estudiantes que consiguen prácticas con 1000 euros. Eso es un sí, punto Sí, muy nosotros importante porque aunque conocimos a ustedes alguien vayan con 2000 euros. sí, aunque ustedes vayan a estudiar en una maestría en inglés, hagan el esfuerzo de aprender francés. exacto, sí. Solamente porque vale la pena conseguir una práctica en Francia, porque Francia es de Ujú. los pocos países que obliga a las empresas a remunerar sus practicantes. Si consiguen Sí, una práctica en Estados Unidos, en Alemania o en otras partes, no siempre van a ser remuneradas. Entonces vale la pena aprender el francés. Y de sí, hecho, exacto. otra pregunta sobre de Andrés, que es ingeniero de informática en Perú y que dice que debo sacar el DELF, pero no tengo los certificados de inglés. Bueno, Andrés, no hay problema, por ahora tienes mucho tiempo. Aunque saques el DELF en diciembre, la admisión sería para septiembre de 2021, porque nosotros tenemos programas anualizados, entonces no hay afán, tienes todo el tiempo para presentar un examen en inglés y
Incluso el inglés es más importante. Pues, si quieren, a veces pueden presentar exámenes si nos muestran que ustedes tienen estudios, que han estudiado el inglés o el francés. Podemos esperar a que presenten el DELF 2-3 meses más tarde, no hay problema. Según entiendo, otra pregunta de Sebastián. Según entiendo, la primera parte de la maestría se dicta en francés y el segundo año es un poco más bilingüe. Eso depende. El ejemplo de Juliana y Javier es así, pero no es el caso para todas las maestrías. Hay otras, es como la única que es un poco bilingüe. Las otras son o 100% en inglés o 100% en francés. Otra pregunta que es muy importante porque como lo pudieron ver, nuestra escuela es pequeña y no proponemos todas las formaciones. Entonces, para Juan Diego, por ejemplo, que busca ingeniería civil, no te podría recomendar una maestría especialmente en Minalbi. Sin embargo, tenemos muchas escuelas hermanas porque pertenecemos de una red que se llama el IMT, Mintelecom, y ellos tienen, varias de esas escuelas tienen opciones para otras ingenierías. Aunque Sí, está aunque- la opción de Batman Positive Energy. Sí, verdad. Bâtiment Énergie Positive, que es una maestría que podría hacer para ingeniería civil y Sí, conocemos varios es amigos una que han maestría en francés. Es verdad. Entonces, otra pregunta. ¿Puedo ir con mi familia? Sí, Alexander. Lo único es, porque vi otra pregunta un poquito más arriba, tuya creo, si para los alojamientos. Entonces, los alojamientos, si van en pareja, pues pueden estar hospedados en el mismo lugar, pero si van con familia, con hijos, depende, ahí sí es mejor hospedarse fuera del campus. ¿Las empresas en Francia toman en cuenta experiencia laboral adquirida en Colombia? Sí, aunque eso pues, no lo podemos, yo no lo puedo decir para todas las empresas, cada una tiene su proceso interno, pero sí, en general sí toman en cuenta la experiencia laboral adquirida en Colombia. Es solo que lo sepas presentar en tu hoja de vida y que lo menciones bien durante las entrevistas. Juliana, Javier, una pregunta para ustedes. Sí, ¿no? Sí y no, todo depende de ti, porque digamos, obviamente el francés, como cualquier lengua, es difícil, pero una vez tú entras como a esa, como se dice, a esa burbuja francesa y te empiezas a hablar el francés día a día y empiezas a hacer las salidas con ellos, tu nivel de francés incrementa de manera exponencial, o sea, es impresionante, porque cuando yo llegué acá, personalmente, cuando yo llegué acá, yo no tenía muy buen nivel de francés, y yo me acuerdo que, o sea, casi 1 o 2 meses después, que yo estuve saliendo cada 8 días con mis amigos, mi francés, wow, o sea, creció muchísimo, y no es difícil acoplarse al sistema, o sea, solamente tienes que ser abierto y hablar el francés, o sea. Sí. Ellos también, como también es una escuela muy internacional, también hablan inglés, entonces ahí y está el sistema de las familias, entonces ellos te acoplan directamente. Tú cuando llegas tienes un grupo de amigos franceses que te acogen, entonces la verdad no es tan difícil, no es tan difícil, eso es lo que estés abierto y que quieras participar de sus actividades y no es tan difícil, aparte es otra cultura que también es occidental, entonces no entienden a la nuestra, es solo tal vez la limitación del idioma en muchos casos, pero ellos también están abiertos a hablar inglés, si es necesario, participar con el internacional. Sí, de igual manera, digamos, por ejemplo, ustedes muchachos piensan hacer la maestría en inglés. Nosotros conocemos muchos de nuestros amigos también que están haciendo la maestría en inglés, que ellos hablan perfectamente el francés en estos momentos. Entonces, pues no se preocupen que de pronto piensan que no van a hablar francés dentro de 2 años. No, van a hablar sí o sí francés porque lo van a estar escuchando todo el tiempo. Las cocinas comunitarias, no, cuando pues, tu apartamento viene con una cocina incluida, entonces tú tienes tu cocina, tu neverita, tienes todo equipado. Lo que hay es los asaderos para hacer la barbecue. Sí, para hacer la barbecue cuando la haces, digamos, con tu familia o ese los tipo de fines de cosas, semana. o las actividades que realicen. Bueno, nosotros fuimos muy de malas y nos tocó la crisis sanitaria, pero ha sido una experiencia increíble, la verdad.
Es una empresa súper bien fundamentada y aparte es una empresa completamente internacional. Bueno, yo hablo de mi experiencia en comercial. Mis jefes son súper amables conmigo, comprenden que en muchos casos tengo las limitaciones del idioma, pero igual ellos hacen el mayor esfuerzo por entenderme. Me han dado muchas oportunidades, me dan la confianza en trabajar en ciertas cosas y la verdad es una experiencia increíble. Es una empresa muy internacional, aparte que es francesa, sobre todo porque estamos en Toulouse, pero también está basada en España, en Alemania, en Inglaterra. Entonces es una empresa internacional y uno se siente muy bien acogido. Es difícil entrar, sí, pero es más de no rendirse, de postular y no perder la esperanza. Sí, desde mi parte, yo estoy haciendo todo desde Países Bajos, entonces allá no hablan francés, pues allá hablan neerlandés y hablan inglés, todo el mundo allá habla inglés, entonces yo hablo inglés todo el tiempo con ellos y ellos son muy abiertos y son muy pacientes con uno y o sea, es una cultura súper bacana con uno. Entonces, pues hasta el momento ha sido todo muy bacano, los temas de por sí, o sea, porque entras a Airbus no quiere decir que vas a hacer algo fácil, no, los dos estamos haciendo algo súper difícil, Me toca trabajar bastante. entonces tienes que trabajar mucho, No hay pausas no de hay café. pausas, entonces o sea, si es Airbus, si entras a Airbus tienes que trabajar. Voy a contestar la otra pregunta porque es muy compleja. ¿Podrían explicar la diferencia entre la educación de una escuela de ingeniería y una universidad? En pocas palabras es difícil. El nivel es el mismo, digamos, eso es muy difícil de contestar. Depende de las áreas, depende de las escuelas. Hay 220 escuelas de ingeniería en Francia, entonces es muy difícil decir cuáles son las buenas. No, no hay malas en realidad. Todas son muy distintas con un enfoque distinto. Lo que sí es muy distinto es, para hacerlo sencillo, en las universidades no hay tanta selección como en una escuela de ingeniería. En una escuela, ustedes, por ejemplo, vienen de una universidad, Juliana Javier, y entonces yo no sé si toman, por ejemplo, notas de presencias en la universidad. En cambio, en la escuela sí es obligatorio atender todas las clases y los grupos son mucho más pequeños. En su salón, ¿ustedes cuántos son? ¿Cuántos Eran eran? Unos 25, más o menos 20, 20, sí. no Sino éramos que nos muchos. repartimos luego en ciertos grupos, porque tuvimos ciertas opciones y ya se redujeron a 15. Pero el grupo completo eran 20. Sí, más o menos, 20. Y el nivel de selección es mucho más exigente en una escuela de ingeniería que en una universidad, pero son dos mundos totalmente distintos porque también si te diriges hacia las ingenierías, es muy probable que vayas hacia una escuela, porque en muy pocas universidades se proponen las formaciones de ingeniería. Otra pregunta que, entonces, yo voy a empezar a preguntar y después podrán, ya empezaron ustedes a contestar acerca de eso. Es muy difícil conseguir una práctica para hacer, una empresa para hacer las prácticas. La verdad es que no es fácil, que sea muy difícil, no porque les damos herramientas para poder hacerlo, pero sí consideramos que es parte de la formación del ingeniero poder llevar a cabo una búsqueda de trabajo, de práctica, porque hoy es la práctica, pero mañana será un trabajo. Entonces es parte de la formación, es difícil, tocar, pues, no creo que ustedes hayan sido aceptados desde la primera candidatura, ¿cierto? No, Entonces toca ser muy persistente. Sí. ¿Qué nivel de francés sería óptimo para hacer la maestría? Entonces ahí hay dos casos. Si es el programa de ingeniero, es nivel B2. Si es programa de maestría, entonces la maestría será en inglés. En sí podría ser el A1, porque en realidad no lo necesitas. Pero recomendamos tener A2, digamos, para alcanzar un B1 mientras estás acá y poder conseguir una práctica. Entonces depende. Para título de ingeniero, B2. Para maestría, entre A2 y B1, recomendado. Una pregunta para ustedes. Sí, sí, era un prerequisito para poder venir, ya que las clases eran en francés y era necesario. Alexis, ¿nos puedes enviar la presentación del correo? Sí, todas las personas que se inscribieron a este webinar van a recibir la grabación. Yo lo grabé, entonces van a recibir esto en la próxima semana. Bueno, otra pregunta para ustedes.
¿Qué tal es el nivel de autoestima? Bueno. O sea, es diferente, porque digamos nosotros en Colombia somos más prácticos y aquí son más matemáticos, pero debes tener en cuenta que cuando tú combinas las dos, la parte práctica con la parte matemática, pues tú puedes hacer cualquier cosa. Entonces, aquí, o sea, aquí vas a obtener, ¿cómo se dice eso? Otra visión. Otra visión de cómo ver las cosas. Y vas a complementar tu educación súper bien. Entonces, también es saber que también es un máster, entonces después más especializadas. Respecto a Colombia, me parece que hablo de la pontificia, nosotros trabajábamos muy seguido, teníamos muchos exámenes o muchos trabajos. Aquí es solo a veces un examen al final o dos exámenes y es todo, entonces o lo ganas o lo pierdes. Pero me parece que están casi al mismo nivel. Tal vez uno a veces aquí tiene una mayor dificultad con el idioma, entonces también eso puede ayudar un poco como a la dificultad, pero en general eso lo de estudiar, la verdad, sí, eso lo logramos al final. Estudiar y estudiar mucho. Otra pregunta, ¿cómo es el proceso para hacer el intercambio y desde qué semestre acá en Colombia se puede aplicar? Pues depende, lo que pasa es que como les explicaba, en las escuelas de ingeniería, como no otorgamos título de pregrado, en realidad los estudiantes entran en nuestra escuela después de haber estudiado, después de haber cursado 2 años de ciclo preparatorio científico. Por eso, en Colombia o en el Perú los estudiantes pueden aplicar para un intercambio, pero después del sexto semestre. Otra pregunta, para la postulación a maestrías, ¿debo tener un certificado internacional de inglés o francés? Para las maestrías en inglés, solamente inglés. El francés, como les decía, es recomendado, pero no es necesario. Y para el título de ingeniero, sí, en ambos idiomas es necesario. Respecto a un matemático que busca profundizar de manera aplicada, ¿qué se recomienda? Les debo contestar. Ustedes, desde su punto de vista, pues no sé, podría ser interesante. un diploma de ingeniero para entrar a la escuela o con el diploma de matemático también puede aplicar a la escuela. Sí, porque la verdad funcionaría muy bien. Siendo matemático, tendrías muy buen perfil como para complementar todos estos conocimientos aquí. Sí, porque esta maestría, por ejemplo, en nuestro último año, al final cuando pueden hacer las cosas más aplicadas. Entonces, por ejemplo, aquí los franceses hacen una cosa que se llama la preparatoria, se puede decir así, sí, la prepa. Así le dicen la prepa. Que ellos es un énfasis completamente matemático, físico y químico, son como 2 o 3 años en los que realmente solo ven matemáticas, entonces, y ya luego entran a la escuela y ya es mucho más aplicado en la parte de ingeniería. Entonces yo creo que sería, si eres matemático, si eres matemática, llegas a la escuela, sí serviría mucho para aprender la parte aplicada. Sí, es verdad. Entonces, yo quería tener su punto de vista, pero sí, para un matemático, una matemática, ustedes tendrían básicamente más o menos los conocimientos que tienen los franceses, entonces no hay ningún problema para aplicar, podrían hacerlo. Otra pregunta, yo terminé mi pregrado, para aplicar a la maestría es necesario tener un convenio entre mi universidad y IMT Minalbi. No, si tú terminaste tu pregrado ya no estás vinculado con tu universidad de origen, entonces no necesitas convenio, puedes aplicar directamente. Y otra pregunta relacionada, ¿cuáles son las fechas para aplicar a las maestrías? En realidad pueden aplicar cuando quieran, las fechas en general se cierran hasta... La convocatoria se cierra para las maestrías en junio, para las maestrías que empiezan en septiembre. Como en este momento estamos hablando de septiembre de 2021, pueden aplicar cuando quieran, pero siempre dándoles el consejo que mientras más temprano, mejor. Otra pregunta, yo quiero hacer una doble titulación del pregrado de Ingeniería Industrial. ¿Con qué título me graduaría en Francia? Con el diploma ingenieur. Diploma ingenieur, que es entonces que da el título de ingeniero y que a pesar de que no se llame maestría, es más reconocido en Francia que una maestría. De pronto, Juliana, Javier, ¿quieren decir algo acerca de eso? Para la diferencia, esta maestría es un Master in Engineering, es diferente al internacional en inglés, que es un Master in Science. Entonces, esta maestría en ingeniería
Es muy reconocido aquí en Francia por las empresas, lo buscan mucho, porque específicamente es una formación básica, es una formación dirigida hacia las empresas. Entonces realmente es mucho más reclamado este máster en ingeniería que el máster en science, pero ese máster en science es el máster general que se han hecho a las universidades. Para contar un poco sobre el ambiente, los otros estudiantes, qué tal la formación. Bueno, sobre el ambiente general, de eso no falta. Los estudiantes hacen muchas actividades durante todo el año, hacen fiestas, reuniones, muchas actividades. A veces hasta te cansas de tantas actividades. Igual tienes la familia, que ellos también cada 8 días se reúnen y van a ir a jugar bolos, o se van a comer a un parque, o van a ver, o se van lago, todos en verano. a cine, o sea, es increíble. Los otros estudiantes, bueno, está la parte de los franceses que vienen desde la prepa, que son con ellos que te reciben, lo bueno es que te reciben en la familia, entonces te integras mucho más fácil, y están los de máster internacional que también que también tienen familia, también se reciben en la familia, que también hacen sus fiestas y sus reuniones, porque como la mayoría son internacionales, la lengua que prefieren usar a la mayoría de veces es inglés. Entonces hacen muchas reuniones, no solo los de maestría, sino también los de doctorado, los que hacen la tesis. No sé a qué te refieres bien con aspectos de la formación. Yo creo que ya lo respondimos en las otras preguntas. Sí, lo veo. Ahí voy a contestar yo. Las becas EFEL también se dan para programas de maestría en inglés, sí, aunque hemos obtenido más becas para programas en francés, pero no es un requisito el idioma no es un requisito para las becas EFEL. Y otra pregunta para Juliana Javier. Bueno, yo tuve la beca FEL. Y yo, mis padres. O sea, yo la verdad tenía con ayuda de mis padres. Mensualmente ellos me enviaban 650 euros, entonces pues eso fue todo. Pero en Colombia hay muchas ayudas, En Colombia está Colfuturo, Conciencias. también. Por ejemplo, hubo otra cosa, digamos, por ejemplo, para el segundo año, nosotros que le hicimos en francés, nosotros el segundo año tendríamos que pagar un dinero también. Entonces, con lo que trabajamos en el primer año, nos logramos pagar nuestro segundo año, al menos yo. Polina, porque pues tenía su beca, pero yo, con lo que trabajé mi primer año, me pagué mis estudios de segundo año, entonces no tuve que pedirle ese dinero a mis padres para que me pagaran eso. Entonces, es alguna de las ventajas que todos tenemos, porque ustedes también las van a tener. Para mencionar el máster internacional también tiene, bueno, el primer año no es una práctica obligatoria como nosotros, pero tienen como 1 o 2 meses libres y si quieren y si lo desean pueden hacer una práctica y hay varios que lo hacen. Sí, hay muchos lo hicieron. Sí, y entonces oportunidades de trabajar. Nosotros sí con eso tenemos muchas cautelas porque Juliana Javier me dirán qué opinan de eso, pero es muy difícil conseguir un trabajo estable y poder seguir las clases al mismo tiempo. Entonces a veces lo que decimos es, mejor dedíquense a buscar una buena práctica, porque de todas maneras por tratar de ganar unos 100 euros mensual, van a encontrar finalmente una práctica ahí como a último minuto que esté poco remunerada, mientras que si hacen bien el trabajo durante los primeros meses, pueden conseguir una práctica que pague 1.000 euros y finalmente la inversión es mejor. Aunque obviamente es muy difícil porque uno pues, que necesita desde el inicio. Pero no sé qué opinan de eso ustedes. Sí, porque la búsqueda de práctica toma mucho tiempo, aparte porque también si estás estudiando, tienes que seguir con tus responsabilidades en la escuela. La búsqueda de la práctica toma mucho tiempo. Y desde que comencé a empezar a buscarla, entonces es lo mejor. Como dijo Javi logró pagarse el segundo año con lo que ganó de la primera práctica. Entonces sí parece lo mejor. Conocemos estudiantes que hacen ciertos tipos de trabajos, pero a veces no te queda mucho tiempo, ya que a veces los horarios de estudio son un poco más largos que, no sé, en Perú, pero en Colombia no se acostumbran periodos tan largos, se acostumbra a tener como ciertas clases y huecos, espacios libres entre las clases.
Aquí es de seguido hasta el final del día, entonces es un poquito más, Sí, aquí, más cansado. Al final aquí, terminas más cansado. aquí tú comienzas a estudiar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana más o menos, y terminas a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, y estás todo el día en clases. Y el único tiempo que vas a tener para salir a postular y a hacer cartas y a organizar tu hoja de vida es después de clases. Y entonces, si hay algunas personas, digamos, como nosotros que hacíamos ejercicio, entonces tú sales, haces ejercicio, tienes que hacer tu comida también. Entonces, yo creo que trabajar no sería la mejor opción y es mejor hacer lo que dice Alexis, organizarte bien para tu hoja de vida, para tu carta de motivación, para conseguir una muy buena práctica y ser mejor remunerado. Sí, hay que pensarlo como a largo plazo, aunque sabemos Sí, que es muy difícil. Ya, entonces, yo veo que hay muchas otras preguntas, pues ya pasamos la hora de webinar, entonces ya casi vamos a terminar, pero lo que pueden ver acá es el correo de international@mina-albi.fr, es el correo de la Oficina de Relaciones Internacionales, entonces nos pueden escribir. Yo les recomiendo, aunque yo hablo español y me pueden escribir en español, hagan el esfuerzo de escribirnos en francés o en inglés. Traten, no, si realmente no lo pueden, no hay problema, pero porque tengo varios colegas que también podrían estar más, es más relevante a veces que ellos contesten. Y veo que hay varios participantes del webinar que están esperados en 2 meses acá en Albi, porque pues a pesar de esa situación y de esa crisis sanitaria que pues todos nos sorprendió y no sabemos bien, no supimos bien cómo actuar, nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero ahí nuestro director grabó un mensaje que les voy a poner. Entonces esperen, voy a cortar el micrófono y dejar el mensaje. Dear international students, bonjour. The pandemic hitting the world today concerns all of us and raises many questions. These questions are particularly critical for you, our international students, who may see your wishes for mobility profoundly impacted. Be sure that we are making every effort to put all our skills and energy at your service so that you can pursue your international academic project. Throughout the strict lockdown here at IMT Minalbi, we have deployed a complete range of online courses. Our research laboratories and startup incubators continued their projects through massive remote working. We have also maintained a regular contact with all our students, especially international students far from their countries, so that they feel at home even away from home. In the respect of the sanitary rules to prevent the spreading of COVID-19 and preserve the health of staff and students, we are now actively preparing the September 2020 intake to welcome you in the best possible way, and we remain at your disposal should you have any questions. Our motto is still to develop our international campus together with you. Be sure that we will do our best to welcome you in a safe environment, online when necessary, and hopefully very soon in person to ensure the full experience you deserve on our campus. Thank you very much and see you soon in France, here at IMT Minalbi. Vuelvo a hablar. Entonces ese mensaje lo grabó nuestro rector y hace pues, unos días. Nosotros, como lo dijo él, estamos muy entusiasmados con recibirlos, hacemos lo posible. La verdad, sería mentira decir que sabemos qué es lo que va a pasar exactamente. Estamos trabajando en varios escenarios. Hay 4 escenarios. No sabemos si las clases serán 100% presenciales o 100% en virtual, sí, en línea. Pero lo estamos trabajando, estamos haciendo lo posible. La situación está, por lo menos, está mejorando mucho en Francia. Pues tuvimos meses muy complejos, pero ya está mucho mejor.
Sabemos que eso puede volver a empeorar, entonces estamos preparando varios escenarios para eso, pero les esperamos acá en menos de 2 meses, en 2 meses precisamente. Muchos de ustedes estaban inscritos para participar a la French Summer School, entonces desgraciadamente no se va a dar, pero entonces para los que sí están concernidos por eso, no sé si se dice concernidos, los que sí iban a participar tienen la posibilidad de hacer una French Summer School en línea con la Universidad de Toulouse, que durará 2 semanas. Entonces, obviamente, es en línea, la experiencia no es la misma, pero algo es algo. Y nosotros vamos a tratar de organizar unos webinars para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, para que podamos contestar a sus preguntas, para que puedan conocerse entre ustedes también durante el mes de agosto. Entonces, tienen que estar muy pendientes de sus correos porque los vamos a solicitar en las próximas semanas. Y vuelvo y reitero lo que dijo nuestro rector, Narendra Jusien. Los esperamos acá, estamos haciendo lo posible para que puedan venir. Sabemos que eso representa demasiado para ustedes y ustedes nos aportan demasiado a nosotros. Entonces, sí o sí lo vamos a hacer. Y bueno, no sé, Juliana, Javier, ¿ustedes quieren concluir con algo? Como de pronto la ciudad de Albi, porque yo sé que ustedes vienen de Medellín, una ciudad muy grande, y pasar de 3 millones de habitantes a una ciudad tan pequeña como Albi. No, pues es una nueva experiencia. Es una nueva experiencia y aparte salir del país, salir, más que yo soy de Medellín, salir de tu región, es una experiencia completamente nueva y es algo que vale mucho la pena, la verdad. Sí, yo digo que Albi para estudiantes es perfecto, porque es un pueblo pequeño, es una ciudad pequeña. También tienes algunos bares a los que puedes ir y tampoco pues no están así súper full de gente, entonces puedes ir allá a verte un partido o tomarte una cerveza con tus amigos. Aparte de eso, también digamos que ahorita en el verano ellos hacen ciertos, ¿cómo se dice eso? Como conciertos en los parques principales de Albi, y durante el invierno hay algo que se llama como el mercado navideño de Noel, y es súper bonito, o sea, es increíble como se ve de película. Y pues me parece que es perfecto para un estudiante, Albi es perfecto. Y un estudiante extranjero, lo que le pueden decir a sus padres es que pueden estar muy tranquilos, no les va a pasar nada, No, van a estar muy seguros. van a conocer personas, por ejemplo, nosotros conocimos a unos señores los primeros días que estuvimos en Albi, y los señores después nos volvimos súper como amigos de ellos, y ellos nos invitaban a su casa a comer cada 1 o 2 meses, entonces era súper bacano porque era como nuestros segundos papás, era algo súper lindo, ¿no?, por parte de ellos. Perfecto. Javier, Juliana, muchísimas gracias. Vamos a parar aquí. Yo quiero entonces terminar agradeciendo otra vez a Campus France en Colombia, Campus France en Perú, que nos dio la oportunidad de compartir este evento con muchas personas, y a todas nuestras universidades socias también que participaron. Y todos están, pues especialmente Campus France, están haciendo un trabajo que es muy arduo en este momento, que es con poca información que tenían hace unas semanas, poder gestionar todas esas solicitudes. Entonces tengan paciencia de los estudiantes, porque ellos están haciendo lo mejor, lo sabemos, y a veces pues esos procesos pueden demorar unos días, puede ser muy estresantes para ustedes, pero lo importante es que se haga al final. Bueno, entonces todos van a recibir la grabación de este webinar, y cualquier pregunta ya saben dónde encontrarme, ahí está el correo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, Juliana. Nos vemos pronto. Hasta luego. Vale, chao.